Momento importante. Hoy vamos a tener como protagonista, si se quiere, la salud. Sí, la salud en el día de hoy. Sí, nos vamos a abocar a diferentes temas. Uno de ellos que tiene que ver con lo que se ha conmemorado el pasado 5 de mayo, el Día Internacional de la Celiaquía. Y qué importante, Daniel, hablar acerca de esta enfermedad que hoy en día afecta a muchas personas en nuestro país. Exactamente. Y podemos hablar en líneas generales, la intolerancia al gluten, por ejemplo, lo de la celiaquía, ¿sí? Cómo se trabaja. Muchas veces a través del noticiero, inclusive, hemos estado in situ, ¿sí? Donde se hacen o donde se trabajan con pacientes celíacos, el tema de la elaboración de comida propia para los enfermos celíacos, en fin, ha ido avanzando mucho el tema de la contención incluso para el enfermo celíaco y el tratamiento. Y sobre el tratamiento de esta enfermedad y los avances que ha ido teniendo esto, vamos a charlar con una palabra autorizada en Santiago del Estero sobre este tema, ¿no? Que es el doctor Ricardo Mondén, que está acompañándonos aquí esta mañana. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias, buen día. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Creo que es un ambiente importante hoy la televisión para difundir enfermedades o para prevenir enfermedades, si se quiere. Entonces yo vengo a traerles un poco la información o las anécdotas de lo que significa ser celíaco o tener una enfermedad celíaca. Por ejemplo, si hoy hubiese venido un paciente celíaco, no hubiese podido desayunar estas hermosas medialunas. No. Así que hubiésemos empezado mal con los celíacos. Sí. Pero bueno, eso es un tema a tratar y que lentamente tiene que ir modificándose en el transcurso del tiempo, porque hoy ser enfermo celíaco no debe ser un castigo, como así se decía cuando yo comencé a difundir esta enfermedad allá por el año 1991, donde termino mi formación en Buenos Aires, vengo a Santiago del Estero, regreso a Santiago del Estero y mi primera paciente es una señora que por supuesto la voy a nombrar porque ella ha sido la pionera, la que ha sido la fogonera de esta enfermedad, que es la Reina Palavecino de Villavicencio. Sí. Y ella llega a mi consultorio con miles de estudios donde yo le dije, esto verlo en un día a la cantidad de biblioratos que traería sería imposible, así que conversemos de lo básico, déjeme los estudios y yo los analizaré detenidamente en casa para llegar a una conclusión, ¿qué podemos hacer? Cuando ella me dice, de usted simplemente me queda el psiquiátrico. Ya me hicieron millones de estudios, me operaron de un apéndice que no tenía enfermo, de una vesícula que no tenía enferma, millones de transfusiones de sangre, millones de estudios, millones de medicamentos y sigo cada vez mal. Claro. Bueno, la conclusión a la cual llego después de 2 días exhaustivos de leer los estudios, de ver los estudios, era que había una gran posibilidad de que ella sea una paciente celíaca. En ese entonces, hablar de celiaquía significaba ir a centros importantes como Córdoba, Buenos Aires, donde con una cápsula adherida a una herramienta que era una sonda, durante 6 a 8 a 10 horas se le hacía tragar esa cápsula y se esperaba que llegue al intestino para que después con una maniobra de aspiración se obtenga una pequeña muestra del material. Y esa sonda podía fracasar como podía ser un éxito, pero también podía fracasar el intento de sacar muestra cuando podía haber sido positiva o negativa. Entonces, para esa época existía la endoscopía convencional, sin anestesia, sin nada, donde se llegaba simplemente a ver la primera porción del intestino delgado. Entonces empezó a surgir la idea de que se podía llegar mucho más allá. Le propuse a esta señora, como conejito de India, entre comillas, hacerle eso. Por supuesto, no existía la anestesia, no existía absolutamente nada. La señora Reina, con toda valentía, accedió, se tomó las muestras. Me quedé con las muestras en la mano y dije, ¿y ahora qué hago? Tenía que buscar un especialista en la materia que analice esa biopsia, que no lo había. Entonces, recién llegado, tomé la guía telefónica, así, cerré los ojos y dije, aquí, a este profesional voy a ir y le voy a exponer el caso y le voy a llevar las muestras de biopsia. Se analizó en conjunto las biopsias, se analizó también charlando con el paciente, se llegó a la conclusión de que las vellosidades del intestino estaban alteradas. Se le dijo, hay un 99% de posibilidades de que usted sea celíaca, tiene que comenzar con la dieta. Y entonces, en ese entonces, comenzar con la dieta significaba decirle, no trigo, no avena, no cebada, no centeno, sin TAC, y arreglátelas como puedas.
Porque en esa época tampoco no era tan fácil, pero digamos, por favor, conseguir los productos. No solamente eso, sino el que quería cocinar un pan, creo que tenía una vida media el pan de 3 horas. A las 3 horas era para usarlo como piedra para matar pajaritos, una cosa así. Lo cierto es que la paciente comenzó con la dieta, empezó a mejorar, a sentirse cada vez mejor. Entonces le digo, mire, vamos a certificar Buenos Aires, un centro público o privado, donde usted le convenga y pueda hacer una derivación. Fue al hospital italiano, revisaron el caso, revisaron la biopsia, está en el camino correcto. Y ahí comenzó todo el trajinar, el ver que no era cuestión de decirle al paciente, usted es celíaco, no coma esto, y se terminaba todo. Había que darle un apoyo psicológico, había que hablar con la familia, es decir, era todo un entorno complejo, porque es cambiar del día a la noche toda una forma de vida alimentaria tan importante, y más en Santiago del Estero, donde el santiagueño llega a la esquina y come su tortillita, su chipaquito, su moroncito. El pan es de todos los días. Doctor, y el tema, digamos, yendo a la parte médica. Digamos, ¿cómo se descubre que un paciente es celíaco? Porque puede haber también algunos diagnósticos que pueden ser erróneos, ¿no? Por ahí no todos, la disminución de las vellosidades en el intestino implica una celiaquía, ¿no? Hay otras enfermedades asociadas, podríamos decir. Sí, por eso hay una doctora Jarolaski hace unos años en un congreso en Buenos Aires supo decir que no toda enfermedad celíaca va a cursar con la atrofia de las vellosidades. Y no toda atrofia vellositaria va a ser enfermedad celíaca. Bien. Tal es así que hoy la lógica es encontrar unas vellosidades alteradas, pero no alcanza con eso. Hay que hacer una descripción del paisaje. Si yo le dije, o le digo, estuve en un lugar con montañas, usted va a decir, bueno, debe haber sido la cordillera, pero resulta que no eran montañas, eran pequeños montículos con ciertas características. Entonces, no estoy haciendo una descripción precisa. Entonces, hay que analizar las vellosidades, hay que analizar las células que están formando esas vellosidades. Hay un área que se llaman criptas. Bueno, todo eso en conjunto, y se llega a la conclusión de que eso es lo que se llama clasificación de Marsh. No hay que decir esto es compatible con la enfermedad celíaca, porque el patólogo no está viendo un paciente sino un tejido. Entonces tiene que hacer descripción de lo que ve y el médico tiene que analizar lo que encontró. Entonces, pongámosle un ejemplo. Niños con una atrofia vellositaria que no tiene las características de células específicas de la enfermedad, tranquilamente puede ser interpretado como enfermo celíaco, y tranquilamente ese niño del campo puede tener yardiasis, una parasitosis intestinal muy frecuente en el interior del país, que provoca la atrofia de las vellosidades y que no se trata con dieta, sino se trata con antibióticos exclusivos. Una persona puede tomar X cantidad de antibióticos por X motivo que ha alterado toda la microbiota, todas las bacterias intestinales, y eso provoca una atrofia vellositaria. Y no es un enfermo celíaco, sino es un paciente que ha tenido una alteración de sus defensas y por ende una atrofia de las vellosidades. No, hay que analizar. Hay que analizarlo. Entonces, como se sabe que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad autoinmune, donde el organismo se rechaza a sí mismo, donde es una enfermedad con una predisposición genética y donde es una enfermedad a la cual se disfraza de 1000 maneras. Entonces hay que tener un ojo clínico, hay que tener un laboratorio importante y preciso, un patólogo preciso, y todo eso haría el conjunto del diagnóstico. Claro. Por eso yo le llamo a la enfermedad 15-30-1. 15 minutos o 30 minutos para escuchar al paciente, 15 días para hacer el diagnóstico entre endoscopías y biopsias, y una vida para tratarla. Porque el único tratamiento es la dieta. Ojalá todas las enfermedades fuesen con dieta. Claro, es el único enfermedad o dentro de todo. Exactamente, donde no se necesita medicamentos. La dieta es exclusiva del celíaco y no hay otra cosa más, por lo menos por los próximos 20 años.
¿Ha habido casos, digamos, que se haya, o que no se haya acertado en el diagnóstico? Muchísimos. Lo que llamaba la atención, y me llamó la atención esto, que yo cuando empiezo con la enfermedad celíaca tenía una cantidad tremenda de pacientes celíacos. Entonces yo digo, o es así, o algo está fallando. Entonces me fui a mis profesores en la ciudad de La Plata, presenté los casos y me dicen, no está mal, pero estás bajo un cambio. Empecé a rever las biopsias, porque algunas sí y otras no. Pero le digo, estoy hablando año 1994, 1995, pero me dice, ojo, porque así como hay celíacos, hay sensibles al gluten. Entonces estos pacientes que vos le hiciste el diagnóstico a través de la biopsia, pero que han respondido bien, esa biopsia no es de enfermo celíaco, pero te está diciendo que el paciente retirando las harinas se siente mejor. Entonces se empezó a hablar de la sensibilidad al gluten, que hoy está muy de moda. Bien. ¿Y cuáles son los principales síntomas que tiene que tener en cuenta una persona? Bueno, si es un niño, ¿cómo será? Antes se decía enfermo celíaco del niño y del adulto, porque se consideraban que eran dos entidades distintas, y en realidad es una sola. La enfermedad celíaca aparece desde el momento en que el niño empieza a ingerir harinas, y puede aparecer a 80, 90 años de edad. Hay pacientes de esa edad. También. En el niño, paciente delgado, paciente con la pancita voluminosa, materia fecal voluminosa, maloliente, fétida, pérdida del apetito, pérdida de peso, lo cual hace signos de desnutrición, niños deprimidos o con una especie de excitación, como niños inquietos, que lentamente se van apagando. Pero eso en el niño. En el adulto es más complejo. Antes se esperaba que el adulto aparezca de esa manera. Hoy puede aparecer una mujer en edad de procrear y dice, doctor, al ginecólogo, ya es mi 4º aborto espontáneo, es mi 5º aborto espontáneo, no quedo embarazada. Millones de estudios para la mujer que no puede tener familia, estudios complejos, estudios invasivos, y nunca un análisis de enfermedad celíaca tan simple. ¿Qué puede ser motivo también de eso, la enfermedad celíaca? Una de las principales causas que hay que investigar, toda paciente que no puede tener familia o que ha tenido aborto espontáneo, en un simple análisis de sangre, bueno, es negativo, listo, ya investigamos, veamos otra cosa. Anemias crónicas, aquellas personas que van al médico y inyecciones de vitaminas, de hierro, vitaminas por boca, hierro por boca, y no mejora la anemia. Problemas de caída de cabello, de piel seca, aftas en la boca, dientes con alteraciones del esmalte, permanentemente caries, en el hombre infertilidad, en el hombre depresión, en la mujer osteoporosis antes de la menopausia. Mujeres de 40 años con osteoporosis, ¿por qué a los 40 años si todavía ni siquiera he llegado a la menopausia? Menopausia precoz. Aparecer la menarca en las niñas tardías o no aparecer la menarca. Tremendos trastornos hormonales, sobre todo problemas tiroideos. Y también enfermedades puntuales. El diabético tipo 1, que es el insulino dependiente, es un niño que posiblemente en algún momento pueda desarrollar la enfermedad celíaca. Los niños Down tienen grandes posibilidades de tener enfermedad celíaca. Por eso yo digo, cuando hay niños Down, investigar la enfermedad o tener presente detalles que únicamente lo sabe la madre, si algo más está apareciendo. O sea, es una enfermedad tan importante y que compromete a todo el organismo, que no he encontrado una especialidad que no esté afín a la enfermedad celíaca. En unas charlas de enfermedad celíaca deberían estar traumatólogos, ginecólogos, obstetras, dermatólogos, endocrinólogos, reumatólogas. Hay personas con enfermedad autoinmune, como es la artritis reumatoidea, que con una dieta puntual de enfermedad celíaca, previo hecho el diagnóstico, esa enfermedad comienza a estabilizarse. No digo a curarse, porque es una enfermedad autoinmune, pero la persona empieza a sentir un bienestar que antes con las drogas únicamente no lo sentía.
Es un tema muy importante y está presente en Santiago y hoy sabemos que la relación es cada 100 personas una es celíaca, que lentamente eso va a ir aumentando y que si hay un familiar, una persona celíaca, investigar en el entorno familiar, hay una predisposición muy importante, por eso ahora existen análisis de histocompatibilidad donde uno puede predecir si esa persona va a tener en algún momento enfermedad celíaca, no decir es celíaco por hacer el análisis específico de antígeno de histocompatibilidad, sino decir posiblemente esta persona el día de mañana desarrolle una enfermedad celíaca, más si en la familia hay un enfermo celíaco. Bien, doctor, ¿hay algún tipo de categoría o diferencias en la enfermedad en una persona o en otra? Es buena pregunta porque cuando se inició el diagnóstico de la enfermedad, yo me acuerdo que eran pocos los celíacos y todos se presentaban, yo soy celíaco grado 1, yo soy celíaco grado 4. En realidad los grados le corresponden saberlo al médico y al patólogo que informa. El celíaco es celíaco, los grados van a depender del momento en que se hizo el diagnóstico. Porque se entiende que el grado 1 es cuando las vellosidades están todavía normales, pero ya hay algunas alteraciones. Y el grado 4 es cuando las vellosidades prácticamente han desaparecido. Pero todo es propio de la misma enfermedad en distintos estadios. Entonces, decir que hay un grado, y es una manera de expresar lo que se ha encontrado, pero no de clasificar al paciente de esa manera. Claro, no siempre va a ser de la misma manera, digamos, la enfermedad. Por supuesto, además no corresponde porque le da más angustia. Usted es celíaco, punto. Que el grado lo ponga el médico, lo ponga el patólogo y nada más, no perjudicarlo o no entrar en esa clasificación que no lleva absolutamente nada. Tarde o temprano, porque esas vellosidades van a ir volviendo a la normalidad cuando se retira el gluten de la dieta, todo va a volver a ser normal. Entonces, ¿por qué catalogarlos de grado X cuando en realidad dentro de unos años va a ser una persona sana como cualquier otra? Es más, hoy se sabe que un celíaco que comienza a hacer su dieta hoy, dentro de 5 años va a tener las mismas expectativas de vida que una persona que no es celíaca. Cosa que hoy por hoy se ve que mucha gente deja la dieta por mala información, por influencias familiares, por influencias de amigos, y cuando llegan a edad adulta se encuentran con alteraciones que se podrían haber evitado. ¿Qué tipo de alteraciones? Por ejemplo, en las mujeres, la osteoporosis. Ir caminando o caerse, las famosas fracturas de cadera, muchas veces no es que se cayó y se fracturó, muchas veces la fractura hizo que se caiga la persona. Las anemias crónicas, de seguir la persona con anemias. Y tercero, la depresión. Se ha encontrado que pacientes celíacos que hacen la dieta, 50% de los pacientes celíacos tienen depresión. Y con la dieta empiezan a mejorar su calidad de vida. Y por último, enfermedades asociadas, enfermedades malignas, que pueden desarrollarse en el paciente celíaco cuando no se hace la dieta. Qué importante. Qué importante, sí. Importante. Bien, doctor, la verdad que es un tema muy interesante. Bueno, lo importante es decir que hoy en día y con el paso de los tiempos, bueno, se ha tomado conciencia de esta enfermedad. Sí. Y creo que, bueno, es algo que con lo cual convivimos, digamos, y que, a ver, las personas que hoy en día siguen el tratamiento y demás, se sienten incluso, porque eso también, ¿no? Es importante, el tema de la integración social y demás. Hay qué sé yo, confiterías, bares que ya han asumido esto también como parte de la realidad, y eso es importante y es producto también de la lucha de tantas instituciones y profesionales, ¿no? Como en su caso. Tal cual. Sí. Ahora, es importante también que el celíaco se involucre. Yo tengo una experiencia de hace unos años que ingresé a un restaurante de la provincia y me encontré con 4 familias, de los cuales en las 4 familias había un celíaco, conocidos y pacientes míos. Y yo veía que la alimentación de ellos era un churrasco, una ensalada, algo muy básico y no algo elaborado. Por supuesto no comenté nada, pero cuando ellos se retiraron del lugar, llamé al dueño, al cual lo conocía, y le pregunto si había dieta para celíacos. Me dice, no, porque no tenemos celíacos. Sin embargo, había 4 pacientes. Claro. Ellos no fueron capaces
de pedir una dieta para celíaco. Porque imagínense, yo celíaco pido una dieta en una confitería o pregunto, ¿hay dieta para celíaco? No, bueno, discúlpenme, me voy a retirar. Claro. Volveré a los 15, 20 días o al mes, preguntaré, no hay. Bueno, ya esa confitería o ese restaurante está perdiendo clientela. Claro. Así que no solamente no le está aportando lo que necesita el paciente, sino que también está perdiendo su gente. Entonces, también el celíaco debe inmiscuirse y no esperar a que pongan una confitería para el celíaco, sino exigir, porque la ley así lo exige, de que haya alimentos para celíacos en restaurantes o lugares de alimento al paso, ¿no? Bien. Y por último, Sí, si me permite 2 segunditos, Sí, por supuesto. es excelente la actividad hoy de la gente que cocina para celíacos. Pero yo estoy viendo, ahora que tengo más tiempo de analizar, algo distinto a lo que pasaba hace 25 años. Antes, hace 25 años, el celíaco, entre comillas, se moría de hambre, porque tenía pocos alimentos, eran poco gustosos, pocos, pero ahora es todo tan rico, pero tiene tantas calorías para darle el sabor, la presencia, que hoy los celíacos se están tornando obesos, hipertensos, diabéticos y con trastornos del perfil de colesterol y triglicéridos. No me diga. Por tener una alimentación que no tiene la cantidad indicada de calorías necesarias para esto. Hay que ser cautos en eso también. Pero ni lo dude. Claro. Ahí está, digamos, hay que rever entonces las recetas de los celíacos. Tal cual. Muchísimas gracias, Gracias. doctor. Gracias a ustedes y espero que estos temas de medicina sean tocados porque es importantísimo Seguro, para la seguro sociedad. que sí, seguro que Gracias por la invitación Muy amable, y por el muy tiempo brindado. Muy amable, muy Gracias. amable. El doctor Ricardo Mondén con nosotros, hablándonos acerca de este tema, la celiaquía, sí, bueno, un tema tan presente, lo decíamos también, ¿no? En la sociedad, una enfermedad que, bien lo decía, y según estadísticas, 1 de cada 100 personas, ¿no es cierto?, tiene esta enfermedad. Y además hay en Santiago del Estero también asociaciones, ¿no es cierto?, comprometidas con esta cuestión y que además tiene relevancia nacional, vamos a decir. Sí, la verdad estas que sí, asociaciones también. locales, ¿no? Por ejemplo, el doctor habló de Reina Palavecino. Sí. Recordemos que es una de las principales referentes de ACELA en Santiago del Estero, que es un lugar también abierto, ¿no?, para toda la sociedad, para que los celíacos puedan llegarse, aprender a cocinar, que también Sí, es claro. lo más importante. La dieta es el único tratamiento de esta enfermedad y qué importante tener en cuenta esto.